Un saludo traders, bienvenidos a un nuevo video de guía de supervivencia. Soy Mariano, trayéndoles más información y más contenido. El día de hoy vamos a estar hablando de un aspecto muy técnico, porque sé que hay muchos de ustedes que les interesa, que les gusta comprender la acción del precio y sobre todo los patrones chartistas. Bien, en el trading se maneja mucho por esas estructuras que el mercado representa y que replica continuamente en el tiempo. Hoy vamos a hablar de un patrón bastante complejo, pero no por complejo en su formación, sino complejo en que se termine de desarrollar, porque a veces lleva mucho tiempo. Se trata del patrón Copa y Asa. Es un patrón bastante divertido, por decirlo de alguna manera, por la formación, que parece una taza. Tiene una taza, la parte de la taza y el asa, por eso es Copa y Asa. Y nos va a dar movimientos de continuación, es decir, nos va a confirmar cuando una tendencia, por ejemplo, es alcista, con ese patrón va a ser la continuación a esa tendencia alcista. Así que nada más, si están interesados en patrones chartistas, quédense hasta el final porque vamos a explicar absolutamente todo sobre este patrón. Nos vemos al final. Chao, chao. El patrón de Copa y Asa es un patrón de análisis técnico muy conocido que puede ayudarnos a identificar patrones de continuación alcista. Y si este básicamente sería el esquema en nuestra gráfica en algún activo que estemos analizando. Como podemos ver, tenemos la Copa y el Asa. Pero primero vamos a hablar de todo el proceso de paso a paso de lo que está pasando con el patrón Copa y Asa, donde tenemos, digamos, en el paso 1, un impulso hacia arriba, que en el lado izquierdo se ve claramente en la imagen, vemos un fuerte impulso que empieza a frenar generando el punto número 1. Entonces sucede el paso número 2, donde tenemos una caída de precios. Bien, en esta imagen no es realmente una caída tan exagerada, pero sí tenemos como si fuese una curvatura en un rango lateral generando la base de la copa. Bien, puede ser, digamos, en cualquier forma, pero ver una verdadera escasez de intención en el movimiento. Bien, como vemos aquí, como decíamos, no es una exagerada caída. Bien, o puede también ver una exageración en la caída formando bien notoria en la parte curva de abajo. Pero lo más importante es que tenemos básicamente el impulso al alza en primera instancia, en el paso número 1. Bien, seguido de esa caída de precio, el paso número 1, viene el paso número 2, es lo que tenemos que ver. En un periodo, digamos, más largo, y no suele ser tan pronunciada como en el impulso inicial, es decir, no podemos ver un movimiento fuerte y otro movimiento igual de equivalente, no, tenemos que ver un movimiento fuerte y ver que la caída es paulatina, pero sí se va a producir, ¿ok? Digamos que luego de esa caída viene el paso número 3, donde tenemos la tendencia alcista renovada. La tendencia alcista renovada va a ser cuando trabajamos al alza y luego encontramos un poco de resistencia a la baja, ¿bien? Pero rápidamente encontramos soporte y ahí ven que continuamos en un movimiento al alza. Esa es la tendencia alcista renovada, como encontramos en esta parte que podemos llegar a ver aquí. Vemos que rompe esa línea de resistencia con este pequeño retroceso y rompe generando este movimiento al alza, como podemos ver aquí. Ahora está formando, digamos, lo que se llama el asa. Viene en esta partecita antes de generar la ruptura. Rompe, retrocede a la resistencia formando el asa y comienza la primera parte del rally alcista. Bien, la segunda parte es la copa, digamos, y la tercera parte es el asa. Acá tenemos la copa y acá tenemos el asa. Bien, entonces tenemos el número 4, el paso número 4, que es una continuación del movimiento alcista y en resumen eso es lo que, digamos, se piensan que se está desarrollando en este patrón. Después de encontrar el soporte, después de un pico muy breve, con la resistencia durante el paso número 3, trabajamos nuestro camino hacia arriba y continuamos avanzando de manera alcista. Lo creas o no,
hay una serie de reglas de cómo y a qué se debe atenderse en cada etapa en este patrón de copa y asa. Según el señor O'Neill, fundador del patrón, básicamente establece algunos tipos de condiciones, ¿ok? Ahora y al final del día va a estar, digamos, abierto a su interpretación, obviamente, pero un ejemplo de esto es el señor O'Neill, que dijo que la profundidad de la copa debe establecerse en algún lugar entre 12 y 33% de la altura original, ¿ok? Y realmente tiene sentido porque técnicamente si la profundidad supera más del 50%, hablando de un 60-70%, estamos hablando de casi que la negación de este impulso alcista. Entonces, trabajar con una profundidad del 12 al 33% genera todavía un intento alcista. Bien, esto puede llegar hasta el 40% también durante el periodo de alta volatilidad. En sus palabras, según lo que sugiere el creador, el señor O'Neill. Pero una vez más, esto es para, digamos, darnos una idea de lo grande que puede ser cada etapa, básicamente la caída en esta segunda etapa. La forma de copa tiene un periodo digamos, de estabilización en la parte inferior, donde el precio se mueve lateralmente, lo que habíamos hablado. Lo importante es ver que acá vemos un mercado lateral. Bien, una vez que la copa se completa, puede haber digamos, un 10% o un 15% en el pullback. Es decir, que se completa, este es el inicio de la copa. Empieza a girar, empieza a rotar nuevamente y llega nuevamente al ápice. Bien, a partir de aquí finaliza el proceso número 2 y comienza el proceso número 3, el paso número 3, que es el asa. Bien, esta caída debería tener entre un 10 y un 15% en el pullback, en la caída. ¿Ok? Según indicaciones del creador de este patrón. Digamos que la creación de ese canal de precios a la baja que va, digamos, a parecerse a lo que mencionamos como el asa en este patrón. Y se supone que el asa es mucho más pequeña que la propia copa. Tiene su lógica. O sea, necesitamos ver un proceso de consolidación acá o de lateralización acá que va a ser más grande que este proceso. Bien. Luego, la mayor parte de lo que vamos a hacer con el proceso de copa y de alza es esperar, básicamente. Eso es porque es un patrón muy, pero muy largo que necesita mucha paciencia. Durante la formación de tendencia alcista que vemos a la izquierda, obviamente, no estaríamos operando durante la formación de la copa. Bien, obviamente. No estaríamos operando y durante la formación del alza, obviamente tampoco. No estaríamos operando, porque lo que estamos esperando es el primer evento para actuar. En cuanto el asa termine y finalmente rompa, esperamos que rompa la resistencia. Bien, una vez más, esperamos una continuación al alza, que la tendencia alcista va a estar, digamos, con mayor fuerza. Entonces, el primer evento de entrada no solo es la confirmación de que rompe el asa, o sea, tenemos el canal declarado acá y rompe la resistencia que tenemos acá de este canal, sino que vamos a tener un evento de entrada acá. Bien, y el stop loss va a estar por debajo de este pivote o de este mínimo que genera el asa. Bien, se opera, se compra acá en el quiebre de la resistencia, en la ruptura de la resistencia, y buscamos un stop loss por debajo del asa. ¿Ok? Así que lo que estamos buscando es en la línea de resistencia de ese canal, digamos descendente, que ha sido creado por el asa para romper. Queremos ver que el precio cotizado y cerrando por encima de esa zona de resistencia. Una vez que esto suceda, muchos traders activarán esto como un punto de entrada para comprar. Utilizarán su stop loss como el punto más bajo de su propia asa y en cuanto a su objetivo de take profit, normalmente buscarán ganar la distancia de la copa, ¿ok? La distancia desde la parte superior, es decir, que si compramos acá, teníamos en cuenta que esto podía tener entre un 20 y hasta un 40% de retroceso, vamos a buscar un equivalente. Bien, entonces si compramos acá, un 40% más de valorización en el precio. A la parte,
digamos, o sea, medimos, ¿no? Igual va a depender del patrón, medimos cuánto tiene desde acá hasta acá y el equivalente vamos a buscar con su take profit, ¿ok? La distancia de la parte, digamos, de la copa es la distancia hasta la parte superior, ¿bien? De la parte inferior de la copa en sí, más, digamos, acertadamente descrito, como se los comenté recién, digamos, que vamos a estar viendo un escenario donde estamos cayendo, bien, un 20 puntos, supongamos, desde la parte superior hasta la parte inferior, que les decía, desde acá caímos 20 puntos, bueno, vamos a esperar otros 20 puntos al alza. Eso significa que cuando compremos en la ruptura, nuestro objetivo entonces total, no parcial, sino total, va a ser ese recorrido de 20 puntos. Operar con el patrón de copa y asa y hacerlo bien tiene varias ventajas. Una, por ejemplo, es que es relativamente fácil de identificar por su forma de taza de té, ¿bien? Y la otra es que generalmente va en la tendencia predominante, por lo que normalmente tendrás el impulso de tu lado, es decir, la famosa ley, la tendencia es tu amiga, la estaría favoreciendo. Pero el principal inconveniente con el patrón de la copa y asa, como hemos mencionado brevemente, es que puede tomar mucho tiempo y hay que tener mucha paciencia. Con el gráfico que estamos viendo aquí, por ejemplo, vemos que en el lado izquierdo de la pantalla la tasa y el asa comenzó en el 2011, escucharon bien, comenzó en el 2011 y no terminó hasta finalizado el 2022. Ahora, antes de salir corriendo y decir, oh my god, no tiene como una década de formación, para esperar a este patrón terminemos de, digamos, que podemos cambiar el mercado en tiempos de gráfica, obviamente. ¿Ok? Podemos buscar patrones de copa y asa en cualquier gráfico, desde un gráfico de 1 minuto hasta, por ejemplo, un gráfico diario. No importa, cualquier marco de tiempo digamos que nos va a dar una ubicación potencial para encontrar un patrón de copa y asa. Pero el punto es, en comparación con estos patrones de análisis técnico se necesita un poco más de tiempo y un poco más, digamos, de barras para completar la formación completa y poder tomar una posición rentable en los mercados. En resumen, este fue el patrón copa y asa, como les dije al principio, a los interesados en las formaciones chartistas clásicas, este es un patrón en todas sus reglas que se representa mucho en los mercados. No importa la temporalidad, puede ser en una temporalidad de 1 minuto, de 5 minutos, en una temporalidad H1, D1, no importa. Pero lo importante es tener la paciencia para esperar que en esa temporalidad se desarrolle. Y si trabajan en diferentes temporalidades, recuerden siempre, cuanto más escenarios se alineen a favor de ese patrón, mucha más probabilidad van a tener en sus operaciones. Recuerden siempre la ley de fractalidad. ¿Ok? Espero que les haya gustado este patrón, que lo practiquen, que lo identifiquen, que lo testen a ver si lo pueden aplicar en sus estrategias de trading. Dejen sus comentarios con un like si les gustó y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.